Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Conexiones de Relación Internacional. Hay un tema recurrente que en las últimas semanas ha sido trending topic y ha logrado diversos titulares a nivel internacional, a nivel mundial, incluso avistamientos o fenómenos aéreos no identificados en Estados Unidos y en Canadá. Se ha hablado incluso también de objetos derribados en espacio aéreo, se mencionan globos chinos y por consiguiente crisis internacionales. Incluso hemos escuchado desde extravagantes hipótesis de corte cinematográfico, hay que señalarlo como la denominada Blue Beam Project o proyecto básicamente de iluminación divina, es lo que se señala, ¿no? Este proyecto pues describiría que estos eventos ufológicos son una serie de producciones elaboradas por grupos de poder que tendrían como objetivo vulnerar nuestra conciencia intentando incorporar una nueva segunda normalidad. Así las cosas, desde Conexiones de Relación Internacional, en nuestro afán de analizar de manera permanente la contingencia, hemos querido conversar con rigor científico sobre estos asuntos. Y para ello nos acompaña hoy el doctor Jorge Heró, científico, astrofísico, inventor de tecnologías, una de las figuras más influyentes y que más ha aportado a la ciencia, además, en cuanto a astrofísica y radioastronomía se refiere. Hay que hablar quién es naturalmente el doctor Heró. Él es un científico formado en Stanford University en California, en los Estados Unidos de Norteamérica, doctor y máster de esta casa de estudios, actualmente profesor extraordinario de una de las principales casas de estudios en Perú, me refiero a la Pontificia Universidad Católica, y además fundador del Instituto de Radioastronomía de la casa que acabo de mencionar. En resumen, estamos, señoras y señores, frente a un científico de talla mayor. Y la verdad las cosas es que cuando me refiero y lo califico así al doctor Heró, debo mencionar pues que él cuenta con una trayectoria de 6 décadas desde que inició su primera investigación y 51 años vinculado a la docencia universitaria. El doctor Heró, hay que señalar también, ha liderado el desarrollo de los 2 primeros satélites peruanos que orbitan la Tierra desde el año 2013. Sin lugar a dudas, pues estamos frente a un hombre de ciencia. Doctor Heró, muchas gracias por estar en Conexiones de Relación Internacional y aceptar además nosotros le hemos denominado una muy necesaria nota. Muchas gracias por la invitación. A usted, pues, muy amable por estar acá. Nos gustaría, doctor Heró, partir antes, y permítame, antes de entrar a las preguntas específicas, que usted nos ayudara en su condición de hombre de ciencia a plantear brevemente un preámbulo de corte científico. Concretamente, por ejemplo, ¿no?, respecto del número de estrellas y la posibilidad que tengan planetas y que estos puedan desarrollar vida y que ésta evolucione a nivel de civilizaciones tecnológicas, pero sobre todo que esa posibilidad de desplazamiento interestelar sea factible. La palabra es suya, doctor Heró, y nuevamente nuestro agradecimiento por estar acá. Muchas gracias. Solamente quería agregar un puntito más a su benevolente introducción y agregar que tuvimos la suerte nos preparamos para ello, de ser la primera universidad en toda América Latina en poner un satélite en órbita construido en el campus de la universidad. En la conferencia de Brasilia, en el año 2014, la primera conferencia de pequeños satélites, se nos hizo un pequeño homenaje o necesario por lo demás. Presentación, claro, por haber sido la primera universidad en toda América Latina en poner en órbita un satélite, como le digo, totalmente construido en el Perú. Y además lo que logramos fue el satélite más pequeño jamás lanzado al espacio, con 96.9 gramos. 96.9 gramos. Pero qué notable. 96.9, casi 97 gramos. Claro. Que fue lanzado desde el interior de nuestro satélite. O sea, nosotros lanzamos 2 satélites. Claro. Los 2 primeros satélites fueron nuestros.
El primero, un cubo de 10 centímetros por lado, que abrió su compuerta 15 días después de estar en órbita, abrió una de sus tapas y lanzó un satélite más pequeño de casi 97 gramos. Ese satélite pequeño fue reconocido por la BBC de Londres como el satélite más pequeño jamás lanzado al espacio. Mire, ese detalle no lo teníamos y definitivamente para Conexión y para quienes nos escuchan en Chile, en Colombia, en México, es una tremenda revelación. Muchas gracias por compartirlo. Entendemos que ambos satélites están en órbita en este minuto. Todavía siguen en órbita, sí. Ajá. Ahora, el próximo 21 de noviembre, uno de ellos cumple 10 años y el otro los cumple el 6 de diciembre. Una de las tremendas razones para que los 33 millones de peruanos se sigan sintiendo orgullosos. Y muchas veces datos como este son desconocidos, importante que nos lo haga saber. Doctor Heró, vuelvo con este preámbulo científico antes de abordar estas preguntas específicas. Este preámbulo científico que le pedí. Sí, bueno, el tema que usted ha planteado es un tema de enorme actualidad y además de enorme trascendencia. Creo yo que el descubrimiento, cuando se dé, de que no estamos solos en el universo, será, a mi modo de ver, lo más importante que la humanidad ha enfrentado. Que en otro lugar del universo la vida sea parecida o exista vida, va a ser un enorme descubrimiento. La humanidad va a cambiar drásticamente a partir de entonces. Hasta ahora no tenemos ningún indicio, siquiera certero, de que existe vida más allá del planeta Tierra. Para muchos una esperanza, para otros puede ser una tragedia. Absolutamente. Alguien dijo, Carl Sagan dijo alguna vez, que si descubrimos que estamos solos o que no estamos solos, de todas maneras va a ser un problema. Pero lo que puede ocurrir tiene enorme trascendencia. Para que una civilización se haya desarrollado y hayamos descubierto su existencia, tienen que pasar cosas muy, muy extraordinarias. Me quedo, doctor, con este análisis que usted plantea, muy interesante, esta evolución racional y esta evolución darwiniana. Y yo creo que como parte de esta evolución natural, siempre esta pregunta de qué habrá más allá, estas presencias extraterrestres que se han mencionado desde los inicios de la civilización, lo veíamos en el caso peruano, desde en las diversas manifestaciones que han encontrado los arqueólogos desde el inicio incluso la época pre-inca, no solamente en Perú, también en Chile, en Colombia, en general en Latinoamérica y en el mundo. Por lo tanto, podríamos afirmar o decir de que esta búsqueda del más allá, no precisamente el más allá, sino de presencia extraterrestre, es parte de esta condición, de esta, como usted lo denominaba, esta evolución racional y darwiniana. Bueno, no sé si usted se refiere a estas alusiones que hay. No son alusiones, son trabajos escritos, ¿no? Von Däniken, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Hablando que la línea de Nazca, hecha por extraterrestres, o que las pirámides de Egipto son hechas por extraterrestres, pero otras cosas. Los muros de Sacsayhuaman, por ejemplo, los muros de Machu Picchu, que tienen que haber sido construidos por seres. A mí me parece es un poco injusto. Ajá. Okay. Porque para otras civilizaciones sí fueron ellos los que las hicieron, ¿no? Pero las civilizaciones peruanas no fueron capaces de hacerlo, sino fueron extraterrestres las que lo construyeron. Eso es un poco injusto, ¿no? Definitivamente. Pero yo no creo que eso sea realmente lo que pensamos. Ajá. Yo no creo, o que lo que debemos estar pensando. Ajá. Creo que es una buena forma de atraer a público lector, claro. Es una especulación, no tenemos ninguna razón para pensarlo. Pero hay una posibilidad de que así sea, ¿no? Por eso la racionalidad en la ciencia es muy importante.
El cerebro tenemos que usarlo para pensar. Absolutamente. Pero también puede servirnos para cometer grandes, grandes errores. Y para divagar también. Así es. Ajá. Pero yo creo que tenemos que tener mucho cuidado. Ajá. Por un lado, la posibilidad de que existan civilizaciones nos va a traer buenas noticias, por un lado. Por otro lado, tal vez malas noticias. Porque si la vida sigue siendo darwiniana, hay algunos científicos que han alertado contra eso. Doctor, a propósito de estas posibilidades que usted plantea, y voy acá con la primera pregunta, ¿considera usted que podríamos afirmar con certeza que estos avistamientos difundidos por diversos medios en el último mes, hay que señalarlo, corresponderían a una presencia extraterrestre? Estos avistamientos que se mencionan concretamente en Estados Unidos y Canadá, ¿estaríamos próximos, cree usted, a una revelación de mayor envergadura para la historia de la humanidad? Hay una palabra que en conversaciones de este tipo yo la trato con mucho cuidado. La creencia, ¿no? Claro. Porque la pregunta es, ¿qué creo yo? Por cierto. Y lo que sucede es que en la ciencia lo que uno cree tiene que estar aparte. Absolutamente. Lo que uno cree puede servir en los primeros momentos para plantear hipótesis. Claro. ¿No? Yo a mis alumnos les digo, el instrumento más importante de la investigación es la nariz. El que no huele a dónde vamos no tiene idea a dónde estamos. Lo primero es el olfato, ¿no? Sin duda. En forma coloquial. Por cierto. ¿No? Tenemos que oler si el camino es correcto o no. Ajá. Tenemos que oler a dónde vamos. Eso es muy importante. Pero tenemos que tener mucho cuidado qué hacemos después. El método científico es el único que debemos adoptar, ¿no? Y no podemos hablar en la ciencia de lo que creemos o lo que pensamos, porque eso son hipótesis. Lógico, claro. Pero cuando hablamos para un público, tenemos que tener mucho cuidado. La ciencia ficción es muy atrayente. Absolutamente. Carl Sagan escribió una novela de ciencia ficción, Contacto. Isaac Asimov, George Gamow, grandes científicos han escrito magnífica ciencia ficción. Pero yo no creo que en estos momentos hay algún científico que piense que es una locura pensar, ¿no?, que puede haber vida inteligente en el universo. La debe haber. Pero no podemos asegurar, no podemos decir que creemos o que pensamos que hay. Por eso mi respuesta tiene que ser negativa. Sí, claro. En el sentido que yo no creo que hay seres extraterrestres que nos están visitando y que son los que ponen estos globos o estos avistamientos, todos se deben a esas visitas. Pero sí tenemos que ser juiciosos en decir, bueno, hay muchas cosas que no conocemos. No tenemos idea de lo que puede pasar dentro de 5 o 10 años. O sea, ahora ya. Ahora. Claro. Porque la humanidad está yendo ahora de manera mancomunada a la Luna, a vivir alrededor de la Luna y a proyectar un viaje a Marte, quién sabe, para los próximos 10 o 15 años. ¿Y eso podría traducirse finalmente en una revelación para la humanidad? No sabemos, como dice usted. No lo sabemos. Pero probablemente estemos cerca. No lo sabemos. Pero ¿qué cosa es lo que puede pasar dentro de 100, 1000 o 20.000 años? Va a ser, si es que sobrevivimos como especie, va a ser un mundo absolutamente distinto a lo que tenemos. Si sobrevivimos como especie. Así es. Puede ser que en otro lugar del universo, en otras épocas, hayan civilizaciones que tengan una tecnología y tengan una capacidad con la cual nosotros no
podemos siquiera imaginar o soñar. Hay algunos que dicen nada más, ¿verdad? Tal vez están entre nosotros. Otra especulación más. Totalmente. Totalmente. Hay muchas cosas que se pueden pensar. Sin duda. Pero si regresamos a la ciencia, no me refiero a la tecnología, Sí, sí. porque la tecnología evoluciona. Claro. Pero la ciencia, vamos descubriendo que la ciencia tiene principios y leyes que son inmutables, ¿no? Los principios son como los artículos de una constitución, Claro. mientras que las leyes son las que se derivan tal vez de ellos. Bueno, ahora las constituciones han estado en movimiento constante y posturas revisionistas. Hay principios que no podemos Absolutamente. cambiar. Claro. Entonces, por ejemplo, la velocidad de propagación de cualquier cosa en el universo es fundamentalmente inamovible. La velocidad, llamada velocidad de la luz. Claro. ¿No? Claro. No tanto porque la luz sea la que dictamina a qué velocidad se mueve el resto, sino que la luz, como no tiene masa el fotón, se mueve a la máxima velocidad que puede. Claro. Y la máxima velocidad que se puede mover se llama c. C, la velocidad de la luz. Y ese es el principal problema para la comunicación. Hay muchas cosas que están diseñadas en el universo, hablando de diseño inteligente en el universo, hablando de un Dios creador, por ejemplo, ¿no es cierto? Que están hechas con una sapiencia muy especial. Mi teoría, mi hipótesis de trabajo, es que si existen civilizaciones en el mundo, están convenientemente separadas para que sea casi imposible la conexión. Y sobre todo, deben estar separadas en el tiempo. Por lo tanto, las posibilidades de comunicarnos con una civilización puede ser sumamente difícil. No solamente porque no sabemos en qué dirección buscar, sino porque no sabemos en qué momento buscar. Puede ser que haya una civilización que se está gestando en una estrella más o menos cercana, pero para cuando esa civilización crezca, tenga capacidad de comunicación interestelar, nosotros hayamos desaparecido. Sí, ahí podríamos interpretarse como una ausencia de precisión del momento exacto. Así es. Eso conduce a algunas posibilidades, ¿no? Algunos científicos piensan, yo pienso que esto es una gran posibilidad, es que si algún día nos encontramos con alguna civilización, nos vamos a comunicar con ellos de la misma manera como nos comunicamos con los incas o con los moche o con los wari o con los egipcios o los romanos, en una sola dirección. En otras palabras, la civilización inca nos transmite una serie de cosas a través de sus monumentos, de sus caminos, de los quipus. Hoy día existen quipu camayo que pueden leer quipus. Hay información que la podemos conocer hoy día y que sirve para una serie de registros históricos, incluso no muy antiguos, porque se ha mantenido esa capacidad de leer los quipus. Pero son en un solo sentido. Así es. Nosotros podemos saber, por ejemplo, cuánto de maíz había en la reserva que existía, no sé, pues en Junín o en el Cusco o en Arequipa, en la época de Pachacútec. Recoger precisiones de momentos. Sí. Ajá. Ellos nos transmiten a nosotros, Claro. Nosotros no le podemos transmitir no, nada. Lógico, ¿no? No tenemos la posibilidad de repregunta, ¿no? Podemos leer a los filósofos griegos, podemos leer los tratados romanos, podemos enterarnos de las leyes o del derecho romano, pero nosotros no les podemos decir nada a los romanos.
¿cierto? Claro, Es decir, la comunicación es arqueológica. definitivamente. Y eso es posiblemente lo que vamos a encontrar. Vamos a encontrar una forma de comunicación arqueológica Ajá. en la que vamos a enterarnos de muchas cosas, pero no vamos a poder transmitir de regreso. ¿Por qué? Porque la visión que tenemos es una visión que tiene contaminación en el tiempo. Por ejemplo, si estamos en una noche despejada Sí, sí. y estoy tomando una fotografía de una persona, en esta fotografía, como dije, la luz de la persona me llega instantáneamente, de la montaña algunos fracción de microsegundos después, el sol 8 minutos después, la luna 1.2 segundos después. Pero si veo por ahí una estrella, veo Sirio, eso me llega más o menos 9 o 10 años después. Oiga, La doctor, imagen que tengo de Sirio tiene 10 años de antigüedad. no puedo dejar de evidenciar mi asombro con el dato que nos entrega, desconocido, por cierto, para quienes no estamos vinculados a la ciencia y sobre todo a la astronomía. 8 segundos de retraso el Sol. 8 minutos. 8 minutos. Y la Luna nos dijo 1.2 2 segundos. 1.2 segundos. Sí. Ok, ¿y una estrella? Bueno, una estrella cercana como Sirio, ¿Ya? la estrella más brillante del Ok. cielo, pero está muy cerca, más o menos unos 10 años. Increíble. 10 años. Wow. Si por ahí veo, Sí. se puede ver a veces una manchita que Ajá. es la nebulosa de Andrómeda, Ok. o la galaxia Ajá. Andrómeda, eso tiene más o menos 2 millones de años. Es decir, la velocidad de propagación de la luz hace que mi fotografía, yo tomo la fotografía, Sí, sí. esa fotografía sea una historia, Ajá. sea una historia que tiene Absolutamente. personajes Claro. de 2 millones de años, de 8 minutos, de 1.2 segundos, de 10 años y de pocos microsegundos de la montaña y de nanosegundos de Oiga, la persona que está delante Un mío. momento en particular que, claro, hay mucho finalmente de cómo se podría desagregar el tiempo. Es un collage. Absolutamente. Es un collage Claro. no solamente de imágenes, sino de tiempos, Así ¿no? De cuándo esa luz salió del objetivo. Bueno, esa es una gran barrera si queremos comunicarnos con una civilización Pero claro. que posiblemente está Claro, fuera del sistema claro, solar. claro, claro. Oiga, doctor, y en esa línea, ¿cómo podemos leer entonces, usted utilizó este término, cómo podríamos deducir, vuelvo con el tema, estos avistamientos o fenómenos aéreos no identificados? Incluso se habla que habrían sido derribados concretamente objetos voladores entre el 10 y 11 de febrero en territorio norteamericano y canadiense. ¿Cómo podemos interpretar esto? ¿Qué lectura le podemos dar? Siendo, por cierto, que analizándolos desde la ciencia, una mirada responsable, ¿cuál sería? Yo diría tener paciencia Ok, y tener una versión oficial del gobierno americano. perfecto. perfecto. Eso sería lo más responsable en cuanto a la verdad. Ok. Porque todo lo demás ¿Especulación? son especulaciones, hay intereses creados. Definitivamente. Hay de todo. Ok, O sea, ok. es como esta fotografía, ¿no? Sí, sí. Hay de todos los tiempos, todo Sin se duda, mezcla. Claro, claro. Entonces es muy difícil, Ajá. la verdad, cernir esto Claro. y ver qué cosa es lo que Y la lo que contingencia es real. internacional juega su rol, además. Así es. Si queremos ser precisos, Ajá. simplemente tenemos que esperar. Ok, Ahora, perfecto. puede ser información que sea considerada información importante como Ok. para no ser divulgada, Sí, sí, sí. por las reacciones que pueden producir. Hay mucha especulación sobre eso también. Pero yo creo que hay un sinceramiento muy importante ahora, ¿no? de gobiernos que son transparentes, ¿no? Ok. La transparencia es muy importante. Yo creo que llegado el momento adecuado, si es que existe algún tipo de observación, se conocerá. Ok. Podemos, dentro de estos gobiernos que están transparentando información, podríamos considerar un aporte lo que está haciendo la administración norteamericana. Hace poco se creó el Pentágono, ha presentado el grupo de sincronización de identificación y gestión de objetos aéreos. Uno podría interpretar esto como una señal, una buena señal
de transparentar lo que significan estos fenómenos, avistamientos, lo que fuera? ¿Qué opinión tiene usted? Yo creo que es un magnífico paso. Ok. Yo sí creo que es un magnífico paso. Hay un pedido científico para que exista esa transparencia, para que de una vez se dé. Yo creo que es lo mejor que puede ocurrir, la formación de una comisión que estudie. Definitivamente. En una oportunidad se formó una famosa comisión que se llamó el Libro Azul, que lo hizo la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y salió un tratado que se llamaba Los resultados del Libro Azul. Tomó muchos años, tuvieron mucho cuidado y la verdad creo que es lo más sensato que puede estar ocurriendo. Es una buena señal entonces. Yo creo que es una buena señal de transparencia, y de búsqueda de información. Y hay que ser muy, muy cuidadoso realmente con la verdad. Claro. ¿No? La ciencia no es otra cosa que un compromiso con la verdad. Absolutamente, coincidimos con ello, doctor. Y por lo tanto, el método científico tiene que ser respetado. Definitivamente. Y dentro del propio método científico también hay opiniones. Claro. Y al final, ¿qué cosa es realidad? Es algo también escurridizo. Hoy día en la mecánica cuántica hay ese problema, ¿no? Entender qué cosa es realidad. Bueno, doctor, usted tiene 12 satélites en órbita. Dos, sí, claro, dos, ¿no? Algo que por lo demás debería llenar de orgullo al Perú. ¿Cómo en su opinión, estos globos chinos, qué son? Nos gustaría que nos ayude a desmitificar. ¿Cómo los podemos interpretar? ¿Son satélites? ¿Son cámaras flotantes que toman información? ¿Qué es lo que son? ¿Qué pretenden? Son cámaras flotantes. Un globo de estos son globos muy grandes. Son globos que cuando se lanzan parecen una pera muy alargada. El globo es enorme. Perfecto. Pero la cantidad de gas que tiene es relativamente pequeña. La suficiente para que el globo se eleve. Conforme el globo se eleva, lo que hay es una fuerza hidrostática. Y por lo tanto, el globo se hincha conforme baja la presión afuera. La presión va bajando con altura. Cuando supera los 30, 40 kilómetros de altura, los globos se ponen redondos. Generalmente contienen helio, ya no se hacen globos de hidrógeno, contienen helio. Y esos globos se usan en meteorología, se vienen usando hace muchísimos años. Mire, ya. Hace mucho tiempo. No es la primera vez que los globos se confunden con ovnis. O mejor dicho, son ovnis. No es la primera vez. No es la primera vez. Mire, no. Ya. Lo que pasa es que ahora ha tenido una connotación un poquito más, más por la circunstancia, por el momento, por los conflictos. Perfecto. Pero yo no sé si propiamente de la China, pero hay globos aerostáticos, estos globos que se utilizan todo el tiempo en todos los países del mundo. Aquí. Claro, y los calificaron como que fueran chinos, pero no, claro, no hay certeza que sea así. Llevan instrumentos para tomar medidas meteorológicas. Derivan. Algunos tienen control, los hacen bajar. Perfecto. Sueltan gas y los hacen bajar. Yo no sé, no estoy al tanto, no soy especialista, no conozco los detalles de cómo se manipulan los globos aerostáticos. Le digo cosas simplemente generales, por supuesto, que conozco por alguna circunstancia, pero no conozco bien el manipuleo de estos globos. Ahora, ¿qué ha pasado con estos globos? Creo que hay una circunstancia, tal vez geopolítica, que se ha dado en estos momentos, que ha prendido un poco la noticia, ¿no? La ha exaltado. Sin duda, lógico. El momento. Yo no creo que sean confundibles con objetos voladores. Bueno,
Si no se conoce, son objetos voladores no identificados de todas maneras, ¿no? Claro, Cualquier claro, cosa que no la podemos determinar ese es titular un es ovni, potentísimo, ¿no? lógico. O sea, etimológicamente. Claro, ¿no? Una cuña que vende periodísticamente. Así es. Claro. Pero que sean objetos extraterrestres. Ajá. Hay que ser cauteloso ahí. Sería demasiado no burdo, podemos, se vería demasiado elemental. Ok. ¿No? Ser derribados. Lógico, claro, muy expuesto. Es demasiado expuesto. Claro. Oiga, doctor, y estando ahora en el año 2023, con el auge de las inteligencias artificiales, 5G, diversos descubrimientos tecnológicos, ¿por qué aún no somos capaces, doctor, de poder descubrir a ciencia cierta si en efecto hay posibilidades de vida? Yo entiendo la óptica de la ciencia y el rigor científico, y es por eso que estamos con usted hoy, pero ¿por qué no seguimos? Si nuestra percepción, o mi percepción, más hablar de la nuestra, doctor, es que hay un excesivo celo, cautela, pero, y claro, y bueno, nuevamente le digo, estamos en una era de descubrimientos, la tecnología cada vez avanza con pasos agigantados. ¿Por qué no hemos sido capaces? ¿Qué nos falta? Esa es una excelente pregunta. Porque después de haber tratado todo lo anterior, nos conduce a algo que es obvio, ¿no? ¿Por qué? ¿Dónde están? Que es la pregunta que le hicieron o que trató de resolver Enrico Fermi. En el año 1950, uno de los científicos importantísimos, un italiano, Enrico Fermi, que trabajó en el desarrollo de la primera bomba nuclear, salía a almorzar, la historia cuenta esto, salía a almorzar con su compañero de trabajo. Y Enrico Fermi, ganador del premio Nobel, un hombre de una fama impresionante, uno de los autores fundamentales. Él estaban hablando con los amigos mientras caminaban a almorzar. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay, hablando de vida en el universo, por qué no hay avistamientos reales? ¿Por qué no hay contacto? ¿Por qué no nos enteramos de manera definitiva? Y siguieron caminando, cambiaron de tema, y Enrico Fermi se había quedado absorto en la pregunta, seguía caminando, y de pronto dijo, "Where is everybody?" ¿Dónde están todos? Lógico. Y como que se hubiera despertado y no estaban sus compañeros alrededor. Y entonces todo el mundo dijo, ¿qué le pasa a Enrico Fermi? No, lo que pasa es que se ha quedado pensando en la pregunta anterior. Ahora, la pregunta se ha simplificado, la pregunta de Fermi se ha simplificado ahora y se le llama, y se le dice, "Where are they?" ¿Dónde están ellos? Okay. ¿No? Bueno, esa es la pregunta, ¿no? Si creemos que existen, que vienen, bueno, ¿dónde están? ¿Por qué no han hecho contacto? La cantidad de respuestas que hay para eso es enorme. Podemos tejer una enorme cantidad de cosas. Si la pregunta está bien hecha, ¿por qué se pregunta eso? Porque solamente de preguntarlo tal vez hay un defecto. Porque si preguntamos ¿dónde están?, estamos asumiendo que sí existen, ¿no? Así es. Y hasta ahora no sabemos siquiera si existen. Es decir, no sabemos si hay vida, ni siquiera vida unicelular más allá del planeta Tierra. Hay muchos intentos de entender esto. Marte, por ejemplo, ¿no? Claro. En una oportunidad, en la época de Clinton, se recogió unos meteoritos en Antártida. Y cuando se analizaron parecía que eran unos fósiles, y como sabían que esos meteoritos eran roca marciana, porque se puede determinar, era roca marciana y tenía fósiles, dijeron, aquí ha habido vida. Después determinaron que no era verdad. Entonces, la pregunta primero debía ser,
¿existen o no existen? ¿Existe vida? ¿Existen seres unicelulares fuera del planeta Tierra? Ni eso sabemos. ¿Cómo saltamos a preguntar dónde están? ¿De dónde salió la pregunta? ¿Por qué hacemos semejante pregunta? Claro, sí. Bueno, es que hay otras posibilidades. Por ejemplo, ¿quién sabe? Pueden tener 1.000.000 de años de adelanto a nosotros. ¿Podríamos reconocer a la vida dentro de 1.000.000 de años evolucionada del ser humano? Posiblemente no. Posiblemente no. La diferencia que puede haber entre nosotros y esta civilización puede ser mucho mayor que la que existe entre nosotros y los eucariotes unicelulares que dieron origen a la vida humana hace 3.500 millones de años. Porque la evolución biológica, que es lenta, la tendríamos que corregir por el crecimiento exponencial que significa la tecnología. Por lo tanto, en 1.000.000 de años vamos a evolucionar más que lo que hemos evolucionado desde los eucariotes hasta ahora. Los primeros eucariotes, hasta ahora. Entonces, si nosotros nos encontramos con un nuevo hormiguero, ¿nos detenemos a conversar con las hormigas o a tratar de comunicarnos con las hormigas? Claro que no. Entonces, interesante el planteamiento. Podrían existir, podrían estar pasando por acá, pero no les interesa. No tienen ni siquiera de qué conversar. De repente no tenemos la relevancia aún para... Ni la relevancia ni la capacidad. Ni la capacidad. Claro. ¿Qué lenguaje usamos con las hormigas? ¿Cómo conectan? Lógico, efectivamente. Ahora tenemos todavía problemas de comunicarnos con los chimpancés, con los gorilas, nos comunicamos entre mejor. Nosotros, ¿no? Además, ¿no? Y entre nosotros. Lógico, claro. Entre nosotros no nos entendemos a veces, Sí. ni siquiera por lenguaje. Absolutamente. Sino porque tenemos un filtro enorme que es nuestro cerebro, la máquina más perfecta que conocemos. Sí, claro. Ojo que digo máquina. Claro. No menor. Con el perdón de los que creen que la ciencia no está y la tecnología no están incluidas en el humanismo. Claro que lo están, absolutamente. Oiga, doctor. En fin, entonces, por eso es que esta pregunta es una pregunta extraordinaria, porque podemos tener muchos instrumentos, podemos estar buscando, pero ¿estamos buscando bien? Claro. Por ejemplo, hay todavía algunas tribus en Amazonía que están desconectadas de la civilización por decisión propia. Claro. Y por decisión propia también se les deja separadas. Los no contactados. Y seguramente en el África lo mismo. Claro. Hay muchos sitios donde hay grupos que han decidido seguir su propio camino. Así es. Y se les respeta hoy día porque respetamos mucho mejor a los seres humanos. Claro. ¿No es cierto? Entonces, digamos, este grupito en una tribu africana, que se comunica con tambores, puede darse cuenta que hay satélites que están transmitiendo todas las noticias del mundo. Definitivamente no. Claro. Que hay transmisiones digitales de satélites que están pasando y que tienen acceso a Internet y no se dan cuenta. Nosotros que estamos sentados acá nos damos cuenta que estamos bañados, absolutamente inmersos en un mar de radiación electromagnética que tiene toda esa información. Si usted prende su tablet o su teléfono, inmediatamente nos conectamos y comenzamos a descifrar todo lo que está fluyendo. Pero si no nos damos cuenta, si no sabemos qué buscamos, nunca lo vamos a encontrar. Y lo que estamos haciendo, estamos porque yo soy uno de los interesados. Mi advisor académico, un extraordinario astrofísico en Stanford, escribió junto con un colega suyo, australiano, Pose, escribieron el primer libro de radioastronomía.
Él es uno de los que ha escrito varios trabajos. Ha escrito el primer libro, el libro de Cameron, que recogió los primeros intentos del proyecto OSMA, Ajá. que en 1959 empezó y los primeros experimentos fueron hechos en 1960, utilizando uno de los radiotelescopios del NRAO en Estados Unidos, Frank Drake, para ver si había dos estrellas relativamente cercanas, podían ser alojamiento de algunas civilizaciones. Por supuesto que fue negativo, pero empezó a convertir la búsqueda en un tema científico, que tenía respeto científico. Yo he estado muy cerca a muchas de estas cosas. Con mi advisor, por ejemplo, un día yo no pude usar el radiotelescopio 50 metros, creo que en algún momento lo conversamos. Pero sí, claro, efectivamente. ¿Cuál fue la razón? Porque habían cerrado el radiotelescopio porque un compañero de él... ¿Usted estaba haciendo su doctorado ahí? Yo estaba haciendo mi doctorado. Ajá. Yo tenía los días jueves el Ya. radiotelescopio para mi tesis. Sí, sí. Pero ese jueves, en fines de enero del año 1968, no lo pude utilizar Ok. porque el telescopio estaba reservado para todo el staff de profesores que estaban resolviendo una pregunta que les había hecho un profesor de Cambridge, Ok. que había descubierto 6 Ajá. meses antes Ajá. unas señales pulsantes regulares, Ya. 1.337 segundos, ¿Ya? cosa que no existe en la naturaleza. Ok. Y pensaron que Año se trataba de 68. señales inteligentes. Ya. Y entonces mi profesor, Sí. que había escrito varios Sí, sí, trabajos sí. sobre esto, Sí. le hicieron la consulta, Ajá. teniendo un radiotelescopio de 50 Claro, metros. lógico, por supuesto. Obviamente, mi trabajo que yo hacía todas las semanas, los días jueves, me lo pusieron de lado, ¿no? Delegado, claro. Sí. Como le cuento a mis alumnos, le digo, eso dio origen a que se descubriera la primera estrella de neutrones, que fue el preámbulo para el descubrimiento Ajá. de los agujeros negros. Quiere decir, le dije, yo no contribuí en nada, excepto con mi día de operación, porque yo no pude trabajar ese día, porque ese día ellos estuvieron haciendo las pruebas y escuchando o recibiendo las señales para llegar a una conclusión. Y llegaron a una conclusión que había que ir con cuidado. Claro. Y que la solución mejor, la solución más fácil, es la más simple. Gran pensamiento de Einstein. Sin duda. Y entonces lo que ellos hicieron es usar ese principio. Y lo más simple era una estrella de neutrones, mucho más simple que achacárselo a una posible civilización que no podían entender y que no había ninguna. Y así fue. Eso condujo a Hewitt 4 años después a recibir el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de la primera estrella de neutrones. Tremendo descubrimiento, Sí. un momento Entonces, histórico. Yo he estado cerca a casi un descubrimiento de posibilidades de vida. Pero usted ha hecho historia, doctor, usted es historia. ¿Ah? El aporte que ha hecho a la comunidad científica peruana no es para nada menor y yo estoy seguro, por ejemplo, cuando nosotros leíamos y pretendíamos hacer un relato de su biografía, cuando quedamos impactados, ¿no?, con estos 2 satélites en órbita que tiene usted. Por eso que queríamos entrevistarlo, queríamos estar con usted, queríamos despejar, sobre todo para la comunidad que tiene relación internacional, no solamente los temas de contingencia internacional, de orden político, económico, coyuntural, sino temas como este, donde hay mucho mito, y queríamos despejarlos con un científico de la talla del doctor Jorge Heró. Doctor, ha sido realmente muy grato, muy ilustrador, muy ilustrativo. Bueno, no en vano, 61 años dedicados básicamente a la investigación, y 50 de estos dedicados a ejercer docencia. La verdad que le agradezco y le agradecemos en nombre de la comunidad de Relación Internacional por su tiempo, por lo ilustrativo y sobre todo, doctor, por el rigor científico. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Le agradezco sus benevolentes palabras, discúlpeme, exageradas, pero la verdad es que hay mucho por hacer. Definitivamente. Y lo que tenemos que hacer es ceñirnos siempre a la verdad, a la búsqueda de la verdad, pero no por eso dejar de pensar y de soñar. Sin lugar a dudas. Las dos cosas deben ir de la mano. De la mano, así es. Doctor Heró, muchas gracias. Cerramos así nuevamente este bloque de conexiones y
Y en esta ocasión voy a permitirme citar a Enrico Fermi, ¿dónde están ellos? De esta manera concluimos Conexiones de Relación Internacional. Muchas gracias.